Y si la bendición que tanto le has pedido a Dios está detrás de una obediencia que has estado evitando, hoy vamos a reflexionar sobre cómo muchas veces queremos que Dios transforme nuestra vida, pero seguimos resistiéndonos a hacer aquello que Él ya puso en nuestro corazón. Bienvenido, bienvenida. Hoy vamos a leer el capítulo 39 de Éxodo. Te recuerdo que no soy experta, solo te comparto lo que Dios pone en mi corazón y vamos creciendo juntos en la disciplina de leer la palabra de Dios. Yo estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente, pero tú puedes tomar la Biblia que tengas en casa. Y sería muy enriquecedor leer la Biblia juntos. Vamos a comenzar. Los artesanos confeccionaron hermosas vestiduras sagradas de tela azul, púrpura y escarlata, para que Aarón las usara al ministrar en el lugar santo, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Bezalel hizo el efod de lino de tejido fino y lo bordó con oro e hilo azul, púrpura y escarlata. Para hacer hilo de oro trabajó a martillo finas láminas de oro y luego las cortó en hilos finos. Con mucho cuidado y gran habilidad lo bordó en el lino fino junto con el hilo azul, púrpura y escarlata. El efod constaba de 2 piezas, el frente y la espalda, unidas en los hombros por 2 hombreras. La faja decorativa estaba confeccionada con los mismos materiales, lino de tejido fino bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Luego se incrustaron las 2 piedras de ónice en monturas de filigrana de oro. Las piedras tenían grabados los nombres de las tribus de Israel, como se graba un sello. Bezalel fijó las 2 piedras sobre las sombreras del efod, pues era un recordatorio de que el sacerdote representaba al pueblo de Israel. Todo se realizó tal como el Señor había ordenado a Moisés. Bezalel hizo el pectoral con mucho cuidado y con gran habilidad. Lo confeccionó de tal modo que hiciera juego con el efod, de lino de tejido fino, bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata. Hizo el pectoral de una sola pieza, de tela, doblado en forma de bolsa cuadrada, de 23 centímetros cada lado. Sobre el pectoral incrustaron 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera tenía una cornalina roja, un peridoto de color verde pálido y una esmeralda. La segunda hilera estaba compuesta por una turquesa, un lapislázuli de color azul y una adularia blanca. La tercera hilera consistía en un jacinto anaranjado, un ágata y una amatista púrpura. La cuarta hilera estaba formada por un berilo azul y verde, un ónice y un jaspe verde. Todas estas piedras estaban incrustadas en filigranas de oro. Cada piedra representaba a uno de los 12 hijos de Israel, y el nombre de la tribu que representaba estaba grabado en ella como un sello. Para fijar el pectoral al efod, prepararon cordones trenzados de hilo de oro puro. También hicieron 2 molduras de filigrana de oro y 2 anillos de oro y los fijaron a las esquinas superiores del pectoral. Luego ataron los 2 cordones de oro a los anillos colocados en el pectoral. También ataron los otros extremos de los cordones a las monturas de oro que iban sobre las sombreras del efod. Después hicieron 2 anillos de oro y los fijaron a los bordes interiores del pectoral, junto al efod. Luego hicieron otros 2 anillos de oro y los fijaron a la parte delantera del efod, debajo de las sombreras, justo encima del nudo donde la faja decorativa se ciñe al efod. Después sujetaron con cordones azules los anillos inferiores del pectoral a los anillos del efod. De este modo, el pectoral quedaba firmemente unido al efod por encima de la faja decorativa. Todo se realizó tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Bezalel confeccionó de una sola pieza de tela azul el manto que se usa con el efod, con una abertura en el centro por donde Aarón pudiera meter la cabeza. Reforzó la abertura con un cuello tejido para evitar que se rasgara
Hicieron granadas de hilo azul, púrpura y escarlata y las sujetaron al borde del manto. También hicieron campanillas de oro puro y las colocaron entre las granadas a lo largo del borde, de modo que las campanillas y las granadas quedaron en forma alternada por todo el borde. El sacerdote llevaba puesto el manto cada vez que oficiaba delante del Señor, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Confeccionaron túnicas de tela de lino fino para Aarón y sus hijos. Hicieron el turbante y los gorros especiales de lino fino. También hicieron la ropa interior de lino de tejido fino. Las fajas las hicieron de lino de tejido fino y bordadas con hilo azul, púrpura y escarlata, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Por último, hicieron el medallón sagrado, la insignia de santidad, de oro puro. Lo grabaron como un sello con las palabras Santo para el Señor. Con un cordón azul sujetaron el medallón al turbante de Aarón, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Por fin el tabernáculo quedó terminado. Los israelitas hicieron todo tal como el Señor le había ordenado a Moisés y presentaron a Moisés el tabernáculo completo, la carpa sagrada con todo su mobiliario, los broches, los soportes, los travesaños, los postes y las bases, las cubiertas para el tabernáculo de pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, la cortina interior que protege el arca del pacto y las varas para transportarla, la tapa del arca, el lugar de la expiación, la mesa y todos sus utensilios, el pan de la presencia, el candelabro de oro puro, con sus copas simétricas para las lámparas, todos los accesorios y el aceite de oliva para la iluminación, el altar de oro, el aceite de la unción y el incienso aromático, la cortina para la entrada de la carpa sagrada, el altar de bronce, la rejilla de bronce, las varas para transportarlo y sus utensilios, el lavamanos con su base, las cortinas para las paredes del atrio, los postes y sus bases, la cortina para la entrada del atrio, las cuerdas y las estacas. Todo el mobiliario para usar durante la adoración en el tabernáculo. Las vestiduras finamente confeccionadas para los sacerdotes, las cuales usaban mientras servían en el lugar santo, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras que sus hijos llevaban puestas cuando ministraban como sacerdotes. Así que los israelitas siguieron todas las instrucciones que el Señor le había dado a Moisés. Luego Moisés revisó todo el trabajo. Cuando verificó que todo se había llevado a cabo tal como el Señor le había ordenado, los bendijo. Amén. Muy bien, pues después de leer este capítulo que está un poquito largo, pero realmente podemos ver algo hermoso, y es que el pueblo finalmente terminó la obra. Después de tantos capítulos donde veíamos la rebeldía, la idolatría, la impaciencia, el becerro de oro, ahora vemos un pueblo obedeciendo, y eso lo cambió todo completamente porque el pueblo no permaneció en el error. Dios corrigió su corazón, los disciplinó, les mostró su voluntad y ellos comenzaron a hacer exactamente lo que les había pedido. Y pues conectando con el título de este video, que es la obediencia que estás evitando podría cambiarlo todo, hay algo que se repite mucho en este capítulo, como ya te habrás dado cuenta. Es la frase tal como el Señor había ordenado a Moisés. Una y otra vez, tal como el Señor lo había dicho, tal como el Señor lo ordenó, tal como Dios lo pidió. Y cuando la Biblia repite tanto algo, es porque quiere que pongamos atención. Aquí el énfasis es la obediencia, y no una obediencia a medias o una obediencia acomodada a lo que ellos querían, a su conveniencia. Era exactamente como Dios lo había pedido. Y cuando nos detenemos a pensar realmente en esto, en la obra, es impresionante, porque no era algo sencillo, ya lo hemos platicado en capítulos anteriores. No era una casa de construir, no sé, un fin de semana o comprar materiales ya hechos, ¿no?
todo era desde cero. La madera había que trabajarla, había que cortarla, labrarla, pulirla. El oro fundirse, se necesitaban hornos y esos hornos también había que construirlos. O sea, todo requería su dedicación, su tiempo, todo era desde cero. Y pues eso conlleva la sabiduría que Dios ya les había dado, la paciencia, el trabajo, la organización, la dedicación. Una obra majestuosa de verdad. Y aún así el pueblo decidió obedecer tal como había dicho Dios. Y eso pues nos debe hacer mucho reflexionar en nuestra vida, porque muchas veces nosotros queremos la bendición, pero no queremos obedecer. Queremos la paz, la restauración, queremos sentirnos cerca de Dios, pero seguimos haciendo cosas a nuestra manera. Y a veces es lo más difícil para nosotros, el someternos. No queremos someternos a procesos, a cambios, a lo que Dios nos está pidiendo. Y yo te comparto algo muy personal. A mí me da miedo a veces que el plan de Dios no sea lo que yo quiera. Sin embargo, sé y creo que el plan de Dios es perfecto y su voluntad es perfecta y es lo mejor para mí. Pero a veces es por eso que yo no quiero obedecer, porque me da miedo. Y tenemos que tener mucho en cuenta esto, o sea, la obediencia a Dios no significa perder la libertad. Realmente la obediencia a Dios no destruye nuestra vida, la ordena. Y eso es lo diferente, porque Dios no nos pide cosas para dañarnos. Él nos guía hacia un propósito que diseñó para nosotros. Y bueno, algo muy hermoso que vemos también que se repite es la frase santo para el Señor. Como ya lo habíamos visto en capítulos anteriores, a lo mejor si tú no te acuerdas, puedes ver los videos, escuchar los videos anteriores. En el turbante del sacerdote había un medallón que tenía grabado unas palabras que dice santo para el Señor. Y pues debemos de recordar que eso nos llama como apartados para Dios. Así seamos imperfectos, si hemos fallado, si nos hemos equivocado. El Señor lo sabe y aún así nos llama, nos aparta, nos capacita, nos transforma. Y todos los días debemos buscar parecernos más a Cristo, porque ya somos apartados. Entonces debemos preguntarnos si esto que estoy haciendo hoy refleja realmente a Dios. Para ser santo para el Señor no significa ser perfecto, significa que le pertenecemos, que debemos buscar su voluntad todos los días, que debemos querer obedecerle y caminar cerca de Él. Y pues eso nos conecta otra vez con la obediencia. Muchas de las veces Dios ya nos mostró qué es lo que debemos cambiar, pero aún así nos seguimos resistiendo. A veces Dios ya habló a nuestro corazón, ya nos mostró qué debemos dejar, qué relación nos está alejando de Él, las actitudes que debemos cambiar, qué paso debemos dar, pero seguimos posponiéndolo. Y quizá esa obediencia que estás evitando podría cambiarlo todo en tu vida. Porque algo muy importante que vemos aquí es el orden. Primero vino la obediencia y después vino la bendición. Primero trabajaron, primero obedecieron, primero hicieron las cosas como Dios se las había ordenado y después Moisés revisó la obra y los bendijo. Y pues eso nos habla de algo muy fuerte, porque a veces queremos la bendición sin obedecer antes. Puede ser que seguimos ignorando la voz de Dios. Aquí vemos un principio espiritual muy claro que es la obediencia abre el camino a la bendición, y no porque Dios quiera controlarnos, sino porque Él sabe perfectamente hacia dónde nos está guiando. Él ve mucho más allá que nosotros. Y pues algo que me gustaría que quede muy claro es que
pueblo no era perfecto. Ellos fallaban, venían de fallar mucho, pero decidieron volver a alinearse, volver a estar cerca de su presencia, de obedecer. Y eso también nos da mucha esperanza, porque pues si tú has fallado, que a lo mejor te alejaste, ignoraste a Dios por mucho tiempo, has sido rebelde, pero hoy puedes volver. Hoy Dios te está esperando con los brazos abiertos para que vuelvas. Él te está esperando para que des ese paso de obediencia. Muchas veces creemos que necesitamos tener toda la vida resuelta para acercarnos a Dios, pero no, Él te quiere así. Él te quiere imperfecto, porque Él va a hacer grandes obras en ti. Primero hay que obedecer, primero damos el paso, primero confiamos, y Él transforma nuestro corazón, y es hermoso cuando logra transformar nuestro corazón. Y quiero dejarte con estas preguntas de reflexión, que es: ¿qué área de mi vida sigue resistiéndose a obedecer a Dios? ¿Estoy buscando bendición sin realmente buscar la voluntad de Dios? ¿Estoy viviendo verdaderamente apartado para el Señor o solo escucho a Dios sin obedecerle? Y bueno, pues volviendo a los capítulos anteriores, haciendo esa introspección, ese recuento, ¿qué proceso está haciendo Dios hoy en tu propia vida? Después de que has oído estos capítulos, ¿qué es lo que piensas que Dios está haciendo en tu vida? Todo este recorrido del pueblo de Israel también refleja muchas veces nuestro propio corazón. Y vamos a descansar en eso. Hoy yo te invito en eso, en la obediencia a Dios. Que la obediencia a Dios nunca será una pérdida. Porque cuando caminamos cerca de Él, cuando buscamos su voluntad y cuando decidimos obedecer, la bendición siempre encuentra camino. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este día que nos regalas, Señor, por este jueves hermoso, Padre, que podemos leer tu palabra libremente, Señor. Y yo pongo a tus pies, Padre, la persona que esté escuchando esto, que sea de bendición, Señor, que transforme su mente y su corazón para que puedan obedecerte en lo que a cada uno de ellos les has dicho, Señor. Todos estamos en etapas diferentes, todos tenemos un propósito diferente, Padre, y sé que estás obrando en la persona que está escuchando esto. Sé con ella, sé con él, Padre, muéstrate y ve transformando su mente y su corazón para que así pueda obedecerte, Padre. Los dejo en tus manos, Señor, dejo este día en tus manos, Padre, y te doy gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y bueno, pues yo estoy muy feliz de compartir este capítulo contigo. Si ha sido de bendición para ti, compártelo también para que la bendición se expanda. Nos vemos el día de mañana, viernes, y espero que tengas un día muy, muy bendecido. Suscríbete, dale like, coméntame qué es lo que te dijo Dios hoy a ti.